Muy buen día, que el Señor me los bendiga a todos y que sea en este momento que el principio de la sabiduría reine en nuestros corazones, que es el temor a Dios, y que sea Dios en estos momentos abriéndonos el entendimiento, porque necesitamos muchos de esto, de ese entendimiento abierto para hacer la voluntad de Dios conforme Él manda y conforme Él ordena. Nos quedamos en Primera de Timoteo 4:16, donde Pablo le advierte a Timoteo de que tenga mucho cuidado de él mismo y con la doctrina que enseña. Y hablamos que Pablo manda a cuidar no a cualquiera, hermano. Pablo manda a cuidar a un ministro de Dios que está enseñando dentro de las congregaciones. Porque él sabe, lo vivió en carne propia cuando estaba en vida, cuando predicaba la palabra, cuando enseñaba la palabra, lo enseñaba en vida. De su vida personal, cómo la vivía él. Cómo el pecado que vivía en él muchas veces tenía más poder y no le dejaba hacer la voluntad de Dios. Él reconocía que lo que Dios le decía, Dios le enseñaba a través de la palabra, era bueno. Y él quería hacer ese bien, pero no lo hacía, porque el mal siempre llevaba la delantera en él. Y esto es lo que le está advirtiendo a Timoteo, diciéndole: cuida de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella. Y como hablamos, porque es la que te va a salvar, porque es la que te va a llevar adelante. Estamos hablando de la salvación que dicen muchos que no se pierde. Pero tú puedes ver en estos versículos bíblicos que son muy importantes. Tendrías que anotarlos incluso, porque hay muchos, y yo sé que tú vas a leer la Biblia y vas a encontrar muchos versículos más. No sé ellos a qué se aferran para decir que la salvación no se pierde. O sea, que el cristiano no se pierde. Es lo que quieren decir ellos. Prácticamente que el cristiano no se pierde. Que los hijos de Dios no se pierden. Pero la Biblia me muestra otra cosa aquí. Porque hay un evangelio diferente. Por eso dice, y de la doctrina. Y de la doctrina. Todos hablan en este mundo creyendo conocer a Dios. Todos dicen tener la verdad. Pero muchos parece ser que no se han cuidado como se cuidó Timoteo en esos tiempos que Pablo le advertía. Nosotros, a través del caminar diario, debemos ser vigilantes de nosotros mismos, de la vida que estamos llevando. Porque nosotros debemos de ser ejemplos para todos y cada uno de ellos que están buscando de Dios. La creencia fuera de la verdad puede llevarnos a perdernos. Toda creencia fuera de la verdad puede llevar a perdernos. Es decir, tú puedes creer algo que te están enseñando, pero ese algo que te están enseñando no está basado a la verdad de Dios, a la verdad absoluta, que muchos en el mundo no creen en verdad absoluta. Ellos piensan que hay mentira dentro de una verdad. Por eso, sí es verdad que hay una mentira dentro de la verdad, porque dice Jesús, yo soy la verdad verdadera. O sea que hay una verdad que no es verdadera para él. Y de eso nos manda a cuidar Jesús. De eso nos manda a cuidar Pablo a Timoteo. De la doctrina. Que sea la verdad absoluta que esté aprendiendo. En ser detallistas en la enseñanza que le está dando. Porque no dice, y te salvarás a ti mismo y a los que oyeren, a los que escuchan. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la que te va a llevar a ser la persona que tú eres. Si tú eres parte de una de las 12,000 religiones que hay por ahí, tienes problemas. Porque aún los cristianos
que nos jactamos de ser hijos de Dios, muchos de ellos están perdidos y han perdido la salvación. Te imagínate que la Escritura dice, si el justo con dificultad se salva, o sea, aquellos que nos jactamos de ser hijos de Dios, aquellos que nos jactamos de tener la verdad, aquellos que nos jactamos de caminar en fe, le cuesta mucho. Ahora, ¿dónde quedará aquel pecador y aquel impío, aquel que no obedece? Aquel que está buscando a Dios conforme se lo enseña el hombre, o aquel que está buscando a Dios conforme a él le gusta, porque no tocan su vida personal, no tocan su ego, les gusta. Hermano, parece mentira que hay doctrinas de acuerdo al ego del hombre, que el hombre hace lo que le da la gana. Y hemos nombrado esto. De acuerdo a lo que el hombre le gusta. Quieren religiones, quieren doctrina de Dios conforme a su vida que lleva. Cuando el propósito de Dios es llevarnos a su presencia, difícilmente nosotros vamos a entrar a su presencia si la vida de nosotros no está coordinada con la de Él. Por eso Él mandó un ejemplo a seguir. No lo mandó a Moisés, no lo mandó a Jonás, no lo mandó a Pedro, no lo mandó a Pablo. Te estoy hablando de gente del Antiguo Testamento, a Elías, a Josué, a Noé. No los mandó a ellos, los mandó a Cristo. Para que caminamos conforme a Él, no conforme a ninguno de los demás. Porque esto tampoco no es cuestión de querer tener un estilo de vida de acuerdo a lo que le sucedió a Pedro, a Pablo, a David. Porque muchos dicen, no, si a David le pasó esto. Y ellos buscan obedecer las cosas de Dios, o que las cosas les pasen conforme les pasó a ellos, sin sometimiento a Dios. Si a ellos les costó también estar impregnado su nombre en este libro llamado Biblia. Y Dios siempre nos va a tratar a nosotros conforme a nuestro estilo de vida. Y si tú te das cuenta, todos y cada uno de los que caminaban en el Antiguo Testamento conforme a la voluntad de Dios, con todos ellos tuvo un diferente trato, no fue el mismo. ¿Por qué? Porque a veces queremos incluso la unción de ellos. Como a veces queremos tal vez la unción de un buen pastor que tenemos dentro de las congregaciones, pero si tú no estás en obediencia, difícilmente tendrás esa unción, tendrás ese toque de Dios, tendrás la mirada de Dios, porque no obedeces. Pero sí nos gusta obedecer a pastores que andan conforme a nuestra voluntad, por decir así. Andan en el mundo, andan en la carne, andan haciendo desastre, andan haciendo los más hijos del diablo que más hijos de Dios. A eso sí les gusta, vos. Y muchas veces eso es lo que buscan, hermano. Eso es lo que buscan. Por eso digo, la doctrina fuera de la verdad te puede llevar a perder. Ahora, aun cuando yo te predico la doctrina de Dios, la original, por decir así, yo no sé cómo tú lo veas, porque es mi doctrina, como digo siempre, como la doctrina era de Pablo, como la doctrina tal vez de tu pastor, de tu apóstol que tienes presente ahí. Él va a dar cuenta de su doctrina. Pero yo me esfuerzo en predicar o hablar de Dios de acuerdo a lo que yo estoy viendo en las escrituras de Dios. Y puedes que tú estés entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Por eso te pongo la Biblia y digo, mira, lee la Biblia. Porque esta es cuestión también de leer la Biblia como hacían los de Berea. Los de Berea dicen que eran mucho más nobles que de Tesalónica. O sea, gente de buenos recursos económicos, pero decían que escuchaban a Pablo y ellos no se conformaban con escucharlo. Ellos iban y buscaban el pergamino de esos tiempos, que podríamos decir es la Biblia, para ver si que Pablo lo que hablaba era verdad. Entonces yo te llamo a ti que mire si es verdad. Ahora, cuando tú descubras que es la verdad, si tú no pones en práctica esta verdad, que es la doctrina de Dios que está aquí en esta escritura,
entonces en vano estás caminando en las cosas de Dios. Porque te estás ganando un boleto, sí, pero no un boleto a la eternidad de los brazos de Dios, sino un boleto a la eternidad de un castigo eterno. Porque no pones en práctica la verdad de Dios que ya la estás oyendo, que ya la estás entendiendo incluso. Pero a veces tu carne, como dice Pablo, es tu peor enemigo. Y es triste saber que nosotros caminamos como primer enemigo siendo nosotros mismos. El primer enemigo que tenemos que vencer somos nosotros mismos dentro del Evangelio. Tienes que vencer ese ego, tienes que vencer esa carne, tienes que vencer tus malos pensamientos y tienes que empezarlos a renovar. Para ser ese quien quiere Dios que tú seas, su hijo original. No un hijo solamente de boca, sino de práctica, que practiques la vida y que conozcan a tu Padre, al Dios Todopoderoso, por medio de tu caminar, de tu hablar, de tus gestos, de tu modo incluso de vestir, que conozcan a tu Dios, de cómo es Él. Porque esto no es cuestión de lo bonito que yo pueda hablar o cuestión de la verdad que yo esté diciendo. Mira, hermano, te digo otra cosa, que muchas veces tú puedes estar diciendo la verdad en el Evangelio como ministro de Dios. Tú puedes estar escuchando la verdad, pero hay muchos ministros de Dios que en medio de esa verdad están en desobediencia. Por eso le dice Pablo, cuídate de ti mismo, que puedes predicar la verdad de Dios, puedes aplicar y hablar de la doctrina que yo te he enseñado, dice Pablo. Pero si tú no la pones en práctica, te puedes perder. Y puedes hacer perder a todo y cada uno de los oyentes de los que están allí. Así es. Ahora vamos a ver esta salvación que dice que no se pierde. Vamos a ver en Romanos 8, 24 y 25 versículos. Y dice así. Mira lo que dice, hermano. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero esperamos lo que no vemos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermano, la esperanza. Fíjate lo que dice ahí. En esperanza fuimos salvos. ¿Cómo es eso? O sea, no tuvimos la esperanza completa. O sea, Dios nos da una esperanza. ¿Y a dónde ve la esperanza? Es en obediencia a la palabra. Es en que te sometas a Él. La esperanza es la creencia. La esperanza es la paciencia que tienes que tener en Dios. Tú sabes que en esta vida todo se pierde. Muchos han perdido la fe y muchos han perdido la esperanza. Y muchos no tienen paciencia. Entonces, este es un punto más de ver que nosotros tenemos que guardar la fe. No perder la esperanza. Y mantenernos firmes ahí. Mantenernos firmes y en el lugar en que Dios nos pone. Dios te tiene dentro del redil y espera ahí. Que no te vayas a desesperar, porque aquellas cosas prometidas todavía no llegan. Imagínate que estas promesas vienen de hace 2000 años, después que vino Cristo. Y Pablo muchas veces hablaba como que ya las cosas estaban sucediendo, como que ya las cosas estaban aconteciendo en ese momento, y no llegaban. Tal es el caso que muchos se llegaron a perder. Muchos no vieron la promesa de Dios. Pero mientras nosotros nos mantengamos en el redil de Dios, difícilmente nos vamos a perder, hermano. Hay que tener esa paciencia. Hay que creerle a Dios y mantenernos en su amor sin perder la esperanza. Tenemos que desarrollar esta paciencia.
Esta paciencia que nos habla primeramente Santiago, en Santiago nos habla 1, del 2 al 4, dice aquí así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, de vuestra fe produce paciencia, mas que tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es necesario nosotros tener aquellas pruebas. Y hay que ver qué clase de pruebas tenemos para ser probados como hijos de Dios. Porque, como yo digo siempre, todos queremos el bien, no solo para nosotros, sino para los que nos siguen, para los que están atrás esperando. Es lo mismo que dice aquí en Romanos 5, del 1 al 5, dice así: mira, hermano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Otra vez, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, ser testigos de esa gloria de Dios, en la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, tal vez muchos se burlen en el capítulo 5 de nosotros, porque vivimos sumergidos en una esperanza que Dios nos ha dado. Muchos vamos a recibir burlas, como dicen por ahí, de los aleluya, de los hermanitos, porque para ellos les es imposible creer lo que Dios puede hacer por nosotros. Por eso dice, nosotros nos gloriamos de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y vuelve y habla y dice, ¿qué es lo que produce la paciencia, la fe? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para mantenernos firmes en esto? Hermano, es necesario muchas veces que nos pase todo esto, estas pruebas, y pasar esa prueba. No pedir que estas pruebas sean quitadas. No tampoco huir de estas pruebas. Porque si tú huyes de la prueba, es porque estás saliéndote de redil. Y no sabes que esa prueba es para el bien tuyo. Pruebas que Dios permite que nos pasen para poder fortalecernos. Para poder nosotros en un futuro no muy lejano, como lo dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo porque yo lo hice. O sea, para poder tener experiencia de la vida que llevo como cristiano y transmitir mañana más tarde a muchos otros hermanos que han pasado por todo lo que ellos están pasando, lo que Pablo pasó, es decir, sí, lo que pasamos muchos de nosotros. Lo que pasamos muchos de nosotros. Es necesario, hermano, que pasemos pruebas para poder tener experiencia. Y las experiencias son muy necesarias en nuestras vidas. Es necesario que nosotros pasemos por esto, por amor incluso a las almas. No dejarnos rendir por lo que estamos pasando, por amor de esas almas. Mira, hermano, en las vidas seculares nosotros pasamos muchas cosas. Y muchas veces nosotros tenemos que enfrentar muchas cosas malas o muchas cosas que no nos gustan. Tenemos que soportarnos y acostumbrarnos al lugar donde llegamos. Es decir, te cuento anécdota de mi vida
como en el mundo que yo estuve un tiempo. No tenía trabajo, hermano. Estaba sin trabajo. Y me ofrecieron un trabajo, pero no un trabajo cualquiera. Un trabajo muy duro para mí. Era, acá le llamamos cuadrilleros, cargadores. Gente que tenía que tener todo el día un peso en sus hombros, ya sea 180 libras o 2 quintales, muchas veces llegaba. Y no solamente eso, hermano. Tenías que subir rampas, tenías que subir unos camiones en rampa, tú con el saco en tus hombros. Y cuando terminábamos ese carro, se iba, nosotros teníamos que secar el producto ahí en el sol y teníamos que darle vuelta para que, es como las cocineras en su casa están dándole vuelta a la comida para que no se le queme, están pendientes. Así mismo nosotros teníamos que estar en pleno sol, de sol a sol. Y después venía el otro carro. Y después el otro carro, hermano, llegaba hasta las 10 de la noche muchas veces. 12 de la noche. Y así nos cogía. Y era duro para mí porque nunca había trabajado de esa manera tan dura. Pero yo ahí estaba. Al tercer día de haber estado ahí, hermano, se me daña el dedo del pie. Se me hincha, se pone feo. Y así estaba trabajando. No me quejé. Porque ¿sabes en quién estabas pensando? Estaba pensando en mi familia. El que tenía que llevar el pan de cada día para ellos, para que no les haga falta. Y no salí. Alguien se dio cuenta y le dijo, mira cómo está ahí. No, ¿y qué? Mira, váyase, descanse 2 días. Y yo no quería salir porque tenía miedo, porque la paga era buena también. Se pagaba bien a comparación, no era el básico. Nos sacábamos el aire, como se dice vulgarmente, hermano. Tal es el caso en que una de oficina, que era una abogada, que creo que era de recursos humanos, llegó a decir, ¿quiénes son estos? Para que ganen más que los oficinistas. Y yo solamente que venga acá a trabajar con nosotros para que sepa cuánto nos cuesta ganar lo que estamos ganando. Porque no trabajábamos las 8 horas. Trabajábamos a veces hasta 16 horas. Trabajábamos hasta de amanecida. Por eso se ganaba como se ganaba. Después me curó de este dedo y comencé. Pero yo toda la vida trabajé ahí mal, hermano. Porque siempre vivía escaldado. Pero yo trabajaba ahí. Me mantenía ahí. Hasta que después pasaron muchas cosas que fueron bajando el sueldo y tuve que salir. Estábamos trabajando por lo mismo y ganando menos. Y tuve que salir. Pero hermano, yo me mantuve ahí. En esa prueba, prácticamente, así debe de ser nosotros como cristianos. Tú como hombre de Dios que ya viene, tienes que dar buen ejemplo. No puedes renunciar a la prueba que tienes ahí. Tienes que pedirle a Dios que te mantenga y que te ayude a salir de ahí en el sentido que puedas aprobar, que puedas vencer esa batalla. Recuerda que todo soldado cuando está en la guerra y huye, le dice el desertor, prácticamente le dice, fuiste un cobarde. Es necesario por amor a las almas de mantenerme firme en cualquier prueba, como ministro de Dios o como oveja que soy. Porque la vida cristiana no es color de rosa como muchos la pintan. Ven al evangelio y se te acaban todos los problemas. Por eso llenan iglesia, hermano. Por eso tú ves esas mega iglesias que le predican la doctrina de la prosperidad. Porque el hombre no quiere sufrir, no quiere pagar un precio. Porque si ven a un cristiano que está pasando mal, ese no es de Dios. Esto dicen estos hombres, entre comillas, hombres de Dios que se hacen llamar. Y te hablo de experiencias como esta, como en el mundo nosotros pasamos por tantas cosas para llevar muchas veces el sustento a nuestra casa, a nuestros hijos. Y muchas veces tenemos ahí parientes de nosotros, ya sea tu mamá, tu papá, que vive contigo y necesita. Y es triste muchas veces, hermano, cuando el sol de todo el día te está cogiendo encima y llega la noche y no encuentras trabajo. Y no es justo que cuando lo encuentres, tú quieras renunciar a él, porque tú no puedes, porque tú no te has esforzado.
Te digo que cuando entré a ese trabajo nunca sabía, es uno de los trabajos que yo nunca pensé. Es más, trabajé en albañilería y para mí, digo, la albañilería es dura. Y ese trabajo que yo tuve fue más duro que la albañilería. Nunca había trabajado de esa manera. Había trabajado cargando, pero no de esa manera. Hay gente que se quedaba ahí 2, 3 días, 4 días trabajando, porque ya estaban acostumbrados. Pero acá en el Evangelio tú no te tienes que acostumbrar, hermano. No, tú no te tienes que acostumbrar. Tú tienes que amar. Tú tienes que ver por los tuyos, porque la costumbre, cuando se te ofrece otra oportunidad, cuando te diga acá te voy a dar tanto, tú dejas eso, porque el trabajo que te ofrecen es más suave, es más tranquilo. No te cansas, estás light. Y llegas a tu casa tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que tú tuviste en ese trabajo? Uno se acostumbra. Y la costumbre en Dios no es buena. ¿Sí? Tienes que amar a Dios. Tienes que hacer las cosas por amor a Dios. Así como amas a tus hijos, tú tienes que amar mucho más a Dios que a tus propios hijos. Entonces eso te va a llevar a mantenerte firme en el Evangelio. Eso te va a llevar a que las pruebas que tú tengas vas a poderlas soportar. Alguien me dice, pero tú hablando de esa manera, es difícil que la gente venga al Evangelio y tú quieres que le diga una mentira. Como aquellos que tienen las megas iglesias y los tienen encerrados. Ellos dicen que viene el arrebatamiento y son los primeros que van a ser alzados. Se los va a llevar Dios ya. Tú quieres que le mantengan esa mentira. Si tú amas a Dios, de veras vas a hacer las cosas de Dios. ¿Y cómo se desarrolla el amor de Dios en tu vida? Así como tú obtienes la paciencia a través de las pruebas. Si tú tienes la paciencia a través de las pruebas, vas a obtener el amor de Dios. Así como en el mundo, tú ves a una criatura que está en un incendio y muchas veces no es ni tu criatura, no es ni tu hijo, y tú estás dispuesto a entrar al fuego mismo por sacar a esa criatura. ¿Sabes por qué? Porque tienes amor. Y si es un padre, muchos más, se mete al fuego por ese hijo, a sacarlo. Así mismo es en las cosas de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú vas a poder soportar todo lo que venga, sin importar nada. Si viene la tribulación y nos coge, porque vamos a pasar, la iglesia va a pasar parte de la tribulación, vamos a soportar. Míralo Esteban, por eso digo, un ejemplo a seguir es Esteban. Míralo cómo estaba lapidado, lo estaban haciendo pedazos a través de piedra. No es que le habían pegado un tiro en la cabeza, ni tampoco que le dieron con un hacha y le volaron la cabeza. No, estaba siendo lapidado. Piedras sobre piedras le caía y lo mataron. Pero él que dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Fíjate, por amor a ellos, él no renunció a nada. Él no se retractó de la verdad de Cristo y decir, no es verdad, lo que dije estaba mal. No, él se mantuvo firme. Por eso es la obediencia. La obediencia te lleva a que desarrolles el amor de Dios en tu vida y que empieces a conocer a Dios. No es para hacerte dar miedo. No es para que temas. No es para que digas, mejor entonces estoy acá. No, allá va a estar peor, porque el día que te mueras, no te vas a ir a los brazos de Dios, sino que tú vas a estar en los brazos del enemigo, acompañándole al lugar que le corresponde a él, porque eso fue hecho para él, no para nadie más. Pero el hombre, por la desobediencia, va a tener que acompañar a este padre de mentira. ¿Y qué más, hermano? Fíjate que las cosas de Dios, a veces por eso digo, queremos un evangelio que nos predique y que seamos suaves con la palabra. Que solo vivamos acariciando con la palabra.
a los hombres. Pero Dios es claro. Mira lo que produce la prueba. Y mira también lo que dice en Lucas 17. Perdón, en Lucas 21. En Lucas 21, 16 dice aquí, hasta el 19 por ahí. Mas seréis, dice, entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni a un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muchos piden paciencia. Señor, dame paciencia. Cuando tú le pides al Señor que te dé paciencia, ahí te van a venir las pruebas. ¿Por qué? Porque a través de la prueba obtienes la prueba. Y a través de esa paciencia que dice las Escrituras, salvarás tu alma, porque esa es la que está en juego. Y fíjate lo que dice aquí, y es claro, matarán a algunos. ¿Quién te van a entregar? Tus seres queridos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tus parientes. Y te matarán a algunos. Dice la Escritura así, y matarán a algunos. Y seréis aborrecidos, seréis odiados, te amarán menos, tu familia mismo te amará menos, te hará a un lado. Pero cuando llegue el momento de ser entregado y sepa que su vida también está en peligro, van a decir, no, Él es el único. Nosotros no somos cristianos. Él nomás es. Lléveselo a Él. Ahí está, vea, ya se escondió. ¿Quién es? Tu familia. Pero fíjate, dice que algunos matará. Pero mira lo que dice también ahí. Que ningún cabello tuyo se perderá. Así dice, ¿no? Y él dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Fíjate. Yo sí le creo a Dios. Pero a pesar de ser muerto, dice que ni un... Yo me imagino que hasta me van a jalar de los cabellos cuando... Porque dice en las Escrituras que Pablo cuando permitía eran arrastrados los cristianos. Pero dice que ni un cabello tuyo se perderá. Fíjate, a pesar que vayas a morir, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con Esteban entonces? ¿Sentía dolor? ¿No sentía dolor? ¿Qué pasó? Fíjate los apóstoles, cómo fueron gustosos ellos a su muerte. Tú lo ves a Pablo. Dice que lo decapitaron, míralo a Pedro, dice que lo crucificaron pero con la cabeza para abajo. Y ellos se gozan, dice Santiago, tener por sumo gozo cuando se hallen en prueba, pero ¿quién va a estar gozoso de las pruebas? ¿Sabes quiénes? Los hijos de Dios. Porque cuando hacen eso, te están identificando como un siervo de Dios, como un hijo de Dios. Ellos no saben eso. Pero tú sí lo sabes. Por eso Pedro, cuando fue azotado y encarcelado, salía gozoso él. Porque lo había tenido en cuenta como hijo de Dios. Imagínate. Es la manera de identificar a los hijos de Dios a través de estas pruebas. Estas pruebas que muchos de nosotros no estamos siendo preparados. La iglesia está jugando al cristianismo. La iglesia le presenta un evangelio light. Que es verdad que muchos han muerto y se han ido a descansar en paz en estos tiempos de light. Pero se viene un futuro no muy lejano, donde el light se va a terminar. Donde persecución, el dolor, la angustia y la desesperación lo vas a sentir en carne propia. Y si no estás preparado en el amor de Dios, vas a ceder a las peticiones de aquellos gobiernos que en ese momento se estén manifestando. Y si renuncias, tú sabes lo que te toca. Por eso es este evangelio, aunque tú lo veas muy duro, aunque tú lo veas fuera de lugar, es un mal necesario para nuestra vida diaria y para ese futuro que tenemos que enfrentar. Es un mal necesario, hermano. Es un mal que no lo aceptan muchos y muchos no lo van a aceptar, ¿sí?
porque no se ejercitaron lo suficiente en la verdad de Dios, sino en una vida cristiana ficticia. Y de cuento de Disney, que no pasa nada, que todo termina bien. Y se casaron y fueron felices para siempre, porque eso nos enseñan hoy en día aquellos hermanos. Fíjate, no estoy hablando de las religiones, porque las religiones están muy lejos de Dios. A estos que quieren acercarse a la puerta, o que dicen que están en la puerta, pero todavía están viendo las luces naturales de este mundo. Están bajo la cobertura del sol, bajo la cobertura de la luna, bajo la cobertura de las estrellas, luces naturales, pero no tienen la sobrenatural, ¿sí? La luz de Dios, la luz que abre todo entendimiento. Viven en un atrio, y lo cual no han podido ni pasar siquiera al lugar santo, porque no saben nada de santidad, fíjate. Porque su mente todavía está divagando y vagando. Unos divagan y otros vagando completamente en este mundo. ¿Por qué vagando? Porque el mundo lo han traído a sus iglesias. Divagando es lo que están ahí medio dudando de lo que si es o no es. Pero Dios no nos manda a eso, ni a vagar ni a divagar, sino a estar firme y tener la mente de Cristo en nosotros. Si tú no tienes la mente de Cristo, tienes problemas, como yo lo tengo, porque no se ha desarrollado completamente. ¿Sí? Porque si la tuviera totalmente, estuviera hablando a otro nivel, hermano. ¿Sí me entiendes? Pero somos llamados a tener esa mente de Cristo. Y no porque no la tengo, estoy fuera del lugar. Estoy en el lugar exacto. ¿Por qué? Porque cogí el camino. Porque cogí la verdad y cogí la vida. Pero la vida eterna en Él. Es ahí donde te llama Dios a que te mantengas firme en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Mira, nuestro Padre Celestial, quiero que sepas una cosa, que cumple todas sus promesas. Todas las cumple. Él no va a dejar, no va a hacerse el desentendido mañana más tarde, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se va a hacer el desentendido cuando sepas el sacrificio de la obediencia que tú hiciste cuando estabas en este mundo. Él lo está tomando en cuenta. Y es por eso que hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Aquel hombre que estuvo aquí en la tierra y sabe verdaderamente los padecimientos que se pasan aquí en la tierra. Tal es el caso que hasta él tuvo que ser fortalecido en el huerto de Getsemaní porque no quería ir a esa cruz. Sí, humanamente no. Por eso dice: Padre, pasa de mí esta copa. Y la oración es efectiva. Es la que te fortalece. Es la que te saca de este mundo. No estoy diciendo, es uno de los principios que nosotros tenemos que tener: la oración. Con la oración y el ayuno. Es que esos genes ancestrales no te van a dividir. No te van a sacar de comunión. ¿Por qué? Porque vas a obtener el gen de Dios, la información genética de Dios, la de Él a través de su Hijo, la única de Dios, puesto que nosotros tenemos muchas informaciones en nuestros genes y Dios solo quiere que camines con el único gen de Dios, que es Cristo Jesús en tu vida. Así que Dios va a cumplir todo lo que nos ha dicho. Lo que no nos podemos impacientar y ser impacientes con las promesas que Dios nos ha hecho y te salgas de Él. La impaciencia te hace ver que no hay tiempo, que el tiempo se termina. La impaciencia no te hace ver
las cosas de Dios. Porque todos queremos ver las promesas de Dios. Queremos tener aquel cuerpo nuevo que Dios nos promete. ¿Sí o no? Queremos el cielo nuevo, la tierra nueva. Que elimine el pecado. Que acabe con el sufrimiento. ¿Sí o no? Todo eso queremos nosotros. Porque si tú no quieres eso, tienes tremendo problema. Yo no sé cómo aquel hombre de Dios y también de la prosperidad dice, los cobardes quieren salir de aquí, dice. Quieren salir como ratas. Así dijo este hombre, uno de los evangelios. Porque ya quieren irse, dice. Dice las escrituras, hemos leído a Lot, ¿sí? Que cuando estaba él allá en Sodoma y Gomorra, él afligía su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos que se perpetraban ahí en los tiempos que él estaba, que él tenía que verlos, que él tenía que oírlos. A Dios, mira hermano, a Dios en sí, este pecado, diríamos nosotros, no le puede hacer daño. Porque es Dios, pero esto sube como un perfume, el pecado sube como un perfume, más que un perfume, algo que desagradable a la presencia de Dios. Porque dice que las oraciones de los justos es como un perfume. Así mismo dice, el pecado de Sodoma y Gomorra subió a presencia de Dios. Con el cual Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra. Así que si tú te hallas a gusto con tanta gente que está viviendo una vida contraria a la de Dios, estás equivocado. Porque no es el hecho de que yo viva cómodamente aquí y no me falte nada, porque así viven ellos. Entonces ellos no quieren salir del mundo, ellos se sienten tranquilos. Por eso debemos de tener cuidado cuando anhelamos tantas riquezas, tantas cosas, porque nos puede sacar en comunión con Dios. Yo apuesto lo que sea, hermano, que muchos de estos siervos de Dios, en los momentos que no tenían, estaban bien con Dios. Y fue la riqueza, lo que obtuvieron, lo que los hizo perder. El amor al dinero. El amor que le tiene al dinero los hizo perder, porque ellos están perdidos. Y ellos dirán que no, yo digo que sí. Porque los escucho, hermano. Hay algunos de ellos que yo cuando recién entré al Evangelio, yo los admiraba. Pero a medida que estaba en el Evangelio y iba creciendo, me di cuenta cómo estaban ellos. A uno sí lo critiqué, que alguien me dice, no, es que a mí me gusta cómo predica el hermano porque nos hace reír. ¿Y quién ha dicho que el Evangelio es para que usted se venga a reír? Claro, nos podemos reír. En la ilustración de la palabra tú te puedes reír, porque hay muchos que hacen reír y no está malo eso. Pero que tú prepares un evangelio para hacer reír a la gente, ahí sí está mal. Para que la gente se sienta bien. Así tenemos tremendo problema con Dios. No, tampoco da un evangelio ogro. Porque no es ogro el evangelio. Cuando tú lo sabes digerir bien, vas a sentir tranquilidad, paz. Porque sí te da paz muchas veces leer la palabra, porque a mí me ha ocurrido. A mí sí me ha ocurrido toda esta cosa. Y mira lo que dice Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Fíjate, Dios dice que nosotros tenemos esperanza, pero mucha gente del mundo tiene esperanza ¿de qué? Dice la escritura que ellos sufren, lloran, gimen sin esperanza, nos da a entender, no está específicamente como yo lo estoy hablando, pero nos dan a entender que ellos lloran, sufren y les pasan muchas cosas malas. Pero fíjate, hermano, ellos están sin esperanza. Tú tienes la esperanza
¿Pero de qué, hermano? Y yo le voy a decir a mucha gente que no tiene esta esperanza, tú puedes, incluso tu padre no te puede haber reconocido como hijo. Y que puedes haber llegado a un lugar X, donde te están maltratando, ultrajando, donde todo es castigo físico y verbal, donde te sientes tú una basura, así digamos, hermano, te sientes una basura, algo insignificante. Y que cuando ya creces y te haces adulto, tienes tu hogar y ves que tu hogar es una sala de tortura también. Porque tu esposo no es el esposo que tú quisiste, que tú quisieras para tus hijos, porque te maltrata y maltrata a tus hijos y vives una vida tremenda. Llegas a perder tal vez hasta tus hijos y sigues sufriendo. Y nada de eso, que cuando tú mueres te da la esperanza de ir a descansar en paz. No, hermano, no te va a dar, porque esto es recibiendo a Cristo. Porque de eso dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, y esa esperanza no la debemos de perder, porque se puede perder la esperanza, y si pierdes la esperanza, pierdes la salvación. Y si has perdido la esperanza es porque has perdido la fe, porque no has tenido paciencia. Porque las Escrituras dicen que en esperanza fuimos salvos. No es que la obtuvimos, la salvación la obtuvimos en el momento que recibimos a Cristo, no. Hay una formación que Dios nos da a través de las Escrituras y que nos enseña el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a abrir el entendimiento de muchos seres humanos, de muchos hombres, cuando obedecen a Dios. Eso está dispuesto el Espíritu Santo, pero cuando hay sumisión de parte del que está presente ahí. Mire, Tito 1:2 habla todavía de esta esperanza, mira. Sí, Tito 1, capítulo 1 y 2 dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, no de cualquiera, y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Primeramente vuelve y habla de la esperanza de la vida eterna. Es que fuimos salvos en esperanza, hermano. Y Dios quiere que te mantenga en esa esperanza. En eso que ya Dios lo tuvo, lo organizó de antes de los tiempos. Para nosotros que veníamos acá. Antes que los tiempos se formaran, Él ya tenía su plan de salvación para nosotros. Para todos los que aceptan a Cristo. Por eso Pablo anima a que no perdamos la esperanza sin importar el tiempo que pase. Nos animas a todos, Pablo. Vamos a ver aquí mismo, en primera, a ver, perdón, estoy mal. Colosenses. Capítulo 1, del 3 al 5, y después nos vamos del 21 al 23. Dice así. Dice el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vuelve y habla de la esperanza. Y el 21 dice así: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, la esperanza y la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Y si tú pierdes la esperanza, te pierdes. Te leo versículos bíblicos que están en la Biblia. Dice, si en verdad permanecéis, dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Sin moverte de ahí, o sea, mantente en el redil. El 5 dice, y a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Fíjate cómo es la cosa. Está guardada en los cielos. Entonces digo, ¿cómo es que la salvación, dicen muchos, que no se pierde? Cuando tú vienes a este evangelio y ves un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, del cual te han predicado muchos te han predicado un evangelio diferente, el cual no te prepara como verdadero soldado de Dios. Vamos a ver otra vez, vamos a versículos bíblicos, hermano. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 11, dice aquí, así. Pero vosotros que somos de día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por el cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando estamos hablando de una edificación, hermano, es porque se está armando algo, se está haciendo algo, y esa edificación necesita un fin. Y nosotros, cuando estamos en el evangelio, estamos siendo edificados. Edificado, y nuestra edificación todavía no está completa. A nuestra edificación le falta mucho. Yo no puedo decir que mi casa ya está hecha cuando solamente he parado 4 pilares. Ahora, si he puesto estos pilares y no le he puesto chicote, como dicen, para que sostenga las paredes, imagínate. No tiene paredes, no tiene techo, no tiene cobertura, no tiene división. Entonces eso ya no sería una casa. Porque la intención de parar unos pilares, más que todo, para hacer una casa es para ir a vivir ahí. Y si tú no tienes armada bien tu casa, difícilmente Dios está viviendo en esa casa. Porque Dios la puede limpiar. Pero si tú no haces nada, tu casa va a vivir siempre vacía. Y si va a vivir vacía, va a venir aquel enemigo que Dios sacó de esa casa antes de que venga Él. Dios lo sacó. Y va a ver, dice que andaba vagando, deambulando por ahí, y dice, volveré a mi casa a ver cómo está, a la que había dejado. Y la encuentra limpia, adornada y vacía, sin nada, porque no predica, no vive una vida conforme a la de Dios. A través de él no se conoce a Dios. Entonces dice que viendo esa casa vacía, viene, llega, habita, pero no viene solo. Invita a 7 espíritus más y se hacen 8. Y es el reinicio de una vida contraria a la de Dios que va a vivir de aquí adelante. Y eso es lo que pasa con muchas denominaciones llamados parte de la iglesia de Dios. Hermano, hasta aquí llego.
Que Dios me los bendiga a todos. La otra semana vamos a estar hablando de este versículo bíblico que no lo terminamos de hablar. Que Dios me lo bendiga, hermano. Que Dios les abra el entendimiento. Que Dios les ponga el temor de Él en sus corazones, para que ustedes empiecen a buscar de Dios y comiencen a edificarse como templo de Dios, porque Dios quiere habitar en ti. Cristo te ama, yo también. Cuídate mucho. Amén.